Imaginemos por un momento que un profesional de la salud tiene frente a sí un caso súper complejo y necesita tomar una decisión urgente. Y bueno, tiene dos opciones sobre la mesa. Una es confiar en un artículo que se publicó, digamos, ayer mismo en una revista científica famosísima. Ajá. Y la otra opción es basarse en un libro de texto médico, pero que fue impreso hace 3 años. La intuición inmediata nos diría, o sea, a cualquiera, que lo más nuevo siempre es mejor, ¿verdad? Claro. Porque la ciencia avanza todos los días. Claro, esa es la trampa. Exacto. Pero en este ecosistema tan complejo de la medicina basada en evidencia, seguir esa intuición hacia ciegas podría ser un error crítico, un error con consecuencias reales para los pacientes. Yo, como alguien que analiza estos temas constantemente, quedé fascinado con esto. Y es que ese es el peligro constante en la práctica clínica moderna. Existe esta falsa creencia, o sea, un mito total, de que ejercer la medicina basada en evidencia significa intentar leer absolutamente todo lo que se publica. Lo cual es imposible. Totalmente, humanamente imposible. Y metodológicamente absurdo. El verdadero rigor científico no está en leerlo todo, sino en saber exactamente dónde buscar, cómo filtrar y, al final, cómo interpretar esa información. Y ese es justamente nuestro objetivo en este análisis a fondo. Hoy vamos a decodificar ese ecosistema biomédico, basándonos en los apuntes de la clase sobre búsqueda e interpretación de bibliografía biomédica del profesor William Castillo González de la Universidad Abierta Interamericana. Así es. Y como experta en este tipo de metodologías, estoy segura de que al terminar esta charla, quienes nos escuchen van a tener una brújula súper clara. Van a saber exactamente qué herramienta usar según la duda específica que tengan enfrente. Pues a ver, vamos a desempacar esto desde el principio. Porque antes de aprender a navegar por este océano de PDFs y revistas, se necesita entender de dónde sale toda esa información. Los datos no aparecen por arte de magia en la pantalla de una guardia médica. No, para nada. Hay que visualizarlo como un ecosistema vivo, un ciclo que nunca se detiene. Todo inicia, digamos, con la generación del conocimiento puro. Esto pasa en los laboratorios con la investigación básica o en los hospitales con la investigación clínica. O la traslacional, que conecta ambas cosas. Exacto. El puente entre el laboratorio y la cama del paciente. Entonces, una vez que los investigadores tienen un hallazgo, lo traducen a un formato comunicable, o sea, un artículo, una tesis, un ensayo. Pero, y aquí está la clave, ese documento no se lanza a lo loco al público general. Ojo ahí. Tiene que pasar por la etapa más crítica de todo el ecosistema, que es la validación. La famosísima revisión por pares o el peer review. Precisamente, el filtro de control de calidad sobre el que se sostiene toda la ciencia que conocemos hoy. Consiste básicamente en que expertos independientes que trabajan en esa misma área analizan el trabajo de forma anónima antes de que la revista siquiera piense en publicarlo. Claro, buscan fallas. Sí, buscan fallas metodológicas, verifican que las matemáticas y las fórmulas estadísticas tengan sentido real y evalúan si las conclusiones no son, pues, un invento, sino que están respaldadas por los datos crudos. Para visualizar esto de forma sencilla, a mí me gusta pensarlo como el control de calidad en una fábrica de paracaídas. Me encanta esa analogía. Es que, a ver, este sistema de revisión no va a eliminar absolutamente todos los defectos del universo, no. Y la historia nos ha demostrado que algunos errores graves escapan de vez en cuando. Lamentablemente sí. Pero definitivamente, nadie en su sano juicio saltaría de un avión con un paracaídas que no haya pasado por ese departamento de inspección. Tal cual. Y siguiendo con tu ejemplo de los paracaídas, el problema surge cuando, digamos, el inspector está agotado o cuando hay presiones comerciales de fondo. El propio ecosistema científico es el primero en levantar la mano y admitir que la revisión por pares tiene fallas sistémicas. Sí, no es perfecta. No. A veces es un proceso, dolorosamente lento. Otras veces refleja los sesgos personales de los revisores. Y ocasionalmente deja pasar estudios con datos completamente fabricados. Pero, aún así, es el mejor mecanismo de defensa que tenemos. Y una vez que la información logra sobrevivir a este filtro riguroso y por fin se publica, entramos a la siguiente fase, que es la organización y la indexación. Que es vital. Sin eso, nadie podría encontrar el artículo para usarlo en la práctica clínica. Pero,
Sinceramente, escuchando todo este sistema suena a una burocracia académica interminable. Yo me pongo en los zapatos de un estudiante que está preparando un caso clínico a las 3 de la mañana. Clásico. Si herramientas como Google Scholar o Semantic Scholar te pueden entregar, no sé, miles de PDFs en medio segundo con solo escribir los síntomas en la barra, ¿por qué alguien perdería el tiempo navegando por plataformas súper complejas? Un buscador académico suena a la solución perfecta. Y ese es el punto ciego de muchísimos estudiantes e incluso profesionales con años de experiencia. Los buscadores académicos son fantásticos, sí, pero para una fase puramente exploratoria. Ok, Si alguien necesita saber rápidamente, o sea, a grandes rasgos, qué se está hablando sobre un tema, cumplen su función. Pero su lado oscuro es la falta de rigor. Funcionan con algoritmos automatizados que rastrean toda la web e indexan prácticamente cualquier documento que tenga cara de formato académico. es decir, el algoritmo no tiene idea de cómo distinguir entre buena ciencia y mala ciencia. Cero idea. El algoritmo te va a mezclar en la misma primera página de resultados un ensayo clínico impecable que tardó años y pasó por revisión por pares, con un trabajo práctico de un estudiante de primer semestre o peor, un artículo de una revista fraudulenta. ¡Wow! ¡Qué peligro! Es un peligro real. Basar una decisión de tratamiento médico exclusivamente en el primer resultado de un buscador general es francamente una negligencia. Para decisiones serias de salud hay que abandonar los buscadores e ingresar al mundo de las bases de datos bibliográficas. Bien, marquemos esa diferencia súper clara entonces. Si el buscador general es como entrar a una biblioteca inmensa donde los libros están tirados por el suelo y mezclados con panfletos de publicidad de la calle. Sí, un caos total. ¿Qué hace diferente a una base de datos bibliográfica como PubMed, Scopus o Web of Science? La diferencia principal radica en la curaduría humana y estructural. Una base de datos bibliográfica es un catálogo de altísima precisión. O sea, las revistas no entran ahí de forma automática porque un algoritmo las encontró. Tienen que aplicar, digamos. Exacto. Deben postularse y demostrar que cumplen con criterios de calidad muy estrictos y, por supuesto, con revisión por pares. Pero el detalle que de verdad hace que estas bases sean tan potentes es cómo organizan la información mediante metadatos estructurados. Ahí hay un término clave que el profesor resalta mucho. Metadatos estructurados. ¿Por qué esto es tan crucial si lo comparamos con un simple buscador de Internet? Porque actúan como un traductor universal impecable. Pensemos un momento en el lenguaje médico, que es súper amplio. Un investigador en España podría escribir un artículo buenísimo sobre, digamos, un ataque al corazón. ¿Ok? Pero otro en México podría usar el término infarto agudo de miocardio. Y otro, en otra parte, referirse a falla cardíaca. Si alguien usa un buscador normal y teclea infarto, se va a perder todos los artículos que usaron los otros términos. Claro, porque el buscador solo busca la coincidencia exacta de la palabra. Exactamente. Las bases de datos, en cambio, utilizan vocabularios controlados, como los famosos términos mesh en PubMed. Lo que hacen es asignarle una etiqueta invisible a todos esos artículos, unificándolos bajo un mismo concepto médico. Así te garantizas no perderte ninguna evidencia relevante, sin importar las palabras exactas que eligió el autor original. Eso cambia por completo las reglas del juego. Te garantiza una búsqueda exhaustiva. Pero hay una trampa muy recurrente aquí que le pasa a todo el mundo. Haces esta búsqueda perfecta en PubMed, encuentras el título ideal, lees el resumen, ves las etiquetas. Y no está el artículo. Exacto. No está el texto completo en ningún lado para descargarlo. Y ahí es donde radica la gran confusión entre las herramientas. Las bases de datos bibliográficas son, como dijimos, catálogos. Responden a la pregunta de qué evidencia existe en el mundo. No están diseñadas para almacenar el texto completo de los artículos. Entonces, ¿a dónde vamos? Para acceder al documento entero, el ecosistema te dirige a la tercera herramienta de nuestra caja, que son los repositorios científicos y las plataformas editoriales. ¿Estamos hablando de plataformas como Cielo o PubMed Central? Esas meras. Los repositorios son inmensos archivos digitales cuyo propósito principal es democratizar el acceso al texto completo. Y esto ha sido revolucionario en regiones como América Latina, donde Cielo, por ejemplo, ha cambiado la forma de acceder a la ciencia.
Pero los apuntes mencionan una luz de alerta con los repositorios, especialmente con plataformas como medRxiv. Sí, hay que tener mucho cuidado con lo que llamamos preprints. Los famosos preprints, o sea, los vimos hasta el cansancio en las noticias durante la pandemia. Son básicamente el borrador crudo de la investigación, ¿no? Son artículos científicos que los autores deciden subir de forma pública a un repositorio antes de enviarlos a la revisión por pares. O sea, antes del filtro de calidad. El objetivo de esto es compartir información urgente con la comunidad científica, porque durante una crisis global, la velocidad salva vidas. Pero el peligro es monumental. Si, no sé, un periodista o un médico apresurado toma uno de estos preprints, lo lee y asume que ya es una verdad validada. Es un desastre. Muchos de esos estudios iniciales sobre tratamientos milagrosos para el COVID que salían en la televisión eran preprints que luego, meses después, fueron rechazados por tener errores matemáticos o metodológicos gravísimos. Así que la regla es, estar en un repositorio te garantiza el acceso al texto, pero no te garantiza la validez científica. Perfecto. Entonces, resumiendo esta parte, el buscador explora, la base de datos localiza con precisión rigurosa y el repositorio te entrega el documento para leerlo. Así es. Pero el material de la clase menciona una cuarta categoría que a mí me pareció fascinante, los directorios, como DOA o Latindex. Si los directorios no tienen textos completos, ni te dejan buscar por enfermedades o síntomas, ¿cuál es su propósito real? Su propósito es puramente pedagógico y de seguridad. La analogía que me surge al leerlo es que funcionan como la Junta Médica Gubernamental que verifica si un hospital tiene licencia o no. Es una excelente comparación. Un directorio es en esencia una lista curada y evaluada de publicaciones científicas. Su función principal es proteger a los estudiantes y al ecosistema en general de una de las mayores amenazas que tenemos hoy en día, que son las revistas depredadoras. Hay que profundizar en ese concepto, porque revista depredadora suena a título de película de terror. Y para la ciencia lo es. ¿Qué es una revista depredadora? Es un modelo de negocio fraudulento que se disfraza de ciencia. En el mundo académico, sabemos que publicar es vital para ganar prestigio o conseguir financiación. El famoso publica o perece. Sí, la presión sobre los investigadores es altísima. Las revistas depredadoras se aprovechan de esta desesperación. Le cobran muchísimo dinero a los investigadores para publicar sus artículos en tiempo récord, prometiendo una supuesta revisión por pares que en realidad jamás ocurre. O sea, publican literalmente cualquier cosa con tal de que pagues. Cualquier barbaridad. Son, como decías en tu analogía, hospitales falsos con actores usando batas blancas. Entonces, si alguien encuentra un artículo y tiene dudas sobre la legitimidad de la revista que lo publicó, la forma de desenmascarar el fraude es ir a un directorio. Si la revista no aparece en esa lista VIP del directorio. Es una señal de alarma metodológica gigante. Huye de ahí. Bien, creo que ya tenemos un mapa bastante claro de la caja de herramientas digitales. Pero aquí se presenta un problema práctico enorme. Supongamos que entramos a PubMed. Hacemos la búsqueda con metadatos perfectas sobre un tratamiento. Ajá. Y nos aparecen 400 artículos rigurosos de revistas totalmente legítimas. Pero unos dicen que el tratamiento es una maravilla, otros concluyen que no hace absolutamente nada, y unos cuantos dicen que es peligroso. ¿Cómo decide alguien a quién creerle si todos pasaron los filtros de calidad? Ese es el momento exacto en el que hay que abandonar la obsesión por la cantidad y empezar a pensar en la jerarquía de la evidencia. No toda la información científica pesa lo mismo al momento de tomar decisiones en un consultorio. O sea, hay niveles. Sí, el ecosistema clasifica la evidencia en 3 grandes niveles: primaria, secundaria y terciaria. Y la diferencia fundamental entre ellas radica en el grado de procesamiento y síntesis que tienen los datos. Empecemos por la base entonces. Las fuentes primarias, que vendrían siendo los artículos originales de investigación, las tesis. Exacto, son los datos crudos, directos desde el laboratorio o el ensayo clínico. Es el conocimiento en su estado más puro, digamos. Un equipo de médicos le da una pastilla a 100 personas, observa qué pasa, le saca sangre, mide la presión y publica exactamente esos resultados numéricos. Leer esto debe ser fantástico para evaluar la metodología de primera mano. Lo es, pero requiere un nivel muy alto de conocimientos estadísticos, para no dejarte engañar por los números. Y aquí hay un punto peligrosísimo.
Un solo estudio primario, por más brillante que parezca en papel, jamás debería cambiar una conducta clínica general por sí solo. Claro, tiene sentido, porque un estudio aislado con, no sé, 100 pacientes en una ciudad específica puede mostrar que un fármaco es maravilloso por pura casualidad estadística. O por características genéticas de esa población en particular. Exacto. Si alguien toma decisiones de vida o muerte basándose en un solo artículo primario, básicamente está jugando a la ruleta rusa con el paciente. Totalmente. Y por eso el ecosistema inventó una solución monumental para resolver este problema de las contradicciones entre estudios, que son las fuentes secundarias. Que son el pilar de la medicina basada en evidencia. El pilar absoluto. Aquí no hay experimentos nuevos, ni reclutan pacientes nuevos. Lo que hacen entidades expertas, como la famosa colaboración Cochrane, es buscar de forma súper exhaustiva todos los estudios primarios que existen, sobre un tema. O sea, juntan los 50 estudios diferentes que hablaban de esa misma pastilla. Ajá. Analizan la metodología de cada uno de esos 50 estudios, descartan los que tienen fallas metodológicas graves y luego utilizan herramientas matemáticas muy complejas para fusionar todos esos datos en uno solo. Y ese es el famoso metaanálisis. Ese mero. Pero, a ver, ¿por qué sumar estudios contradictorios revela la verdad? Suena a que solo harías una mezcla confusa. Porque al sumarlos, diluyes el azar. Me explico. Si un estudio primario evaluó solo a 50 pacientes, los resultados pueden estar súper sesgados por el ruido estadístico. Tal vez a ese pequeño grupo le fue bien porque hacían mucho ejercicio, no sé, factores externos. Ya veo. Pero cuando un metaanálisis combina 50 estudios de 50 pacientes cada uno, de pronto tienes una muestra masiva de 2.500 personas, de diferentes países, diferentes hospitales y diferentes edades. El ruido estadístico se cancela a sí mismo, las anomalías desaparecen y el verdadero tamaño del efecto del tratamiento sale a la luz. Por eso las revisiones sistemáticas y los metaanálisis reducen drásticamente la incertidumbre. Son la cima de la confiabilidad. Así es. Y de ahí pasamos al último nivel, las fuentes terciarias. Libros de texto, enciclopedias médicas y plataformas clínicas digitales como UpToDate. O sea, el conocimiento altamente digerido. Digerido y empaquetado. Las fuentes terciarias son indispensables para la práctica diaria porque te ofrecen algo que las otras no: velocidad. El conocimiento aquí ya fue analizado por comités de expertos gigantes. Fue contextualizado y te lo presentan como una directriz clínica clara. Porque si tienes una emergencia a las 3 de la mañana en urgencias, nadie se va a poner a leer un metaanálisis de 80 páginas. Sería absurdo. Se acude a una fuente terciaria. Pero ojo, el precio que se paga por esa velocidad es la pérdida de detalle metodológico. La fuente terciaria te dice exactamente qué hacer, pero no te muestra el camino de cómo llegaron a esa conclusión. Además, los libros de texto impresos sufren un riesgo constante, que es la desactualización rápida. Claro, se imprimen y al mes ya hay información nueva. ¿Sabes? Para anclar estos 3 niveles en la mente de quienes nos escuchan, me encanta una analogía culinaria. A ver, cuéntame. Es como la fuente primaria es el agricultor cultivando los tomates en la tierra. Está lidiando con el clima, probando fertilizantes, sacando la materia prima. Ajá. La fuente secundaria sería como el jurado de críticos gastronómicos, evaluando sistemáticamente todas las salsas de tomate que existen en el mercado para encontrar la más consistente. Me gusta. Y la fuente terciaria, finalmente, es simplemente el menú de un restaurante de prestigio que te recomienda de frente cuál es el mejor plato del día. Es una estructura perfecta para entenderlo. Si tu objetivo como estudiante es descubrir cómo funciona un nuevo virus, tienes que ir al nivel del agricultor, la fuente primaria. Claro. Si el objetivo de un ministerio es redactar la Guía Nacional para tratar una enfermedad, necesitan el rigor del jurado de críticos, que es la fuente secundaria. Y si tu objetivo es recetar el medicamento correcto en una consulta de 15 minutos, necesitas el menú directo, la fuente terciaria. Bueno, llevemos todo esto a la realidad clínica diaria. Con tantas bases de datos, repositorios, directorios y niveles de evidencia, ¿cómo sabe alguien exactamente qué buscar? La respuesta corta, y lo que enfatiza mucho la clase del profesor Castillo González, es que la mejor fuente universal no existe. No existe. No, lo que existe es la fuente adecuada para la pregunta adecuada. Y para no perderse en este mar de información,
En educación médica introducimos siempre el modelo PICO. Ah, el modelo PICO. ¿Cómo se ve esto en acción? Es un ancla metodológica. Evita que tus búsquedas en PubMed se vuelvan un caos. Las siglas te obligan a desglosar el problema. La P es para paciente o población. Ok, hagamos un ejemplo. Supongamos que tenemos un adulto mayor sufriendo de insomnio crónico. Esa sería nuestra P, el paciente. Exacto. Luego sigue la I, que es la intervención que quieres evaluar. Digamos, recetar suplementos de melatonina. Perfecto. Después viene la C, de comparación. Tienes que comparar esa intervención con algo. Podría ser confrontar la melatonina contra el uso de un somnífero tradicional que el paciente ya venía tomando. Y finalmente la O, que viene del inglés outcome, el resultado esperado. Que en este caso sería lograr más de 6 horas de sueño ininterrumpido sin que el paciente despierte aletargado al día siguiente. Ahí lo tienes. Al estructurar la duda clínica con esa precisión casi matemática, el buscador de la base de datos sabe exactamente qué filtrar. Y lo más importante de todo, el modelo PICO te dicta el nivel de evidencia que debes buscar. ¿Cómo es eso? Como tu pregunta trata sobre la eficacia de un tratamiento, la regla de oro del ecosistema exige priorizar las fuentes secundarias. Tienes que ir a buscar revisiones sistemáticas y metaanálisis. Sería un error gigante conformarse con leer el capítulo genérico sobre el sueño en un libro de texto de hace 5 años. Por otro lado, si la pregunta del estudiante fuera puramente descriptiva, por ejemplo, ¿cómo es la irrigación sanguínea del nervio óptico? Ahí cambia todo. Claro, no tiene sentido buscar un metaanálisis para anatomía. Cero sentido. Para preguntas anatómicas o de etiología básica, los manuales y libros de texto, o sea, las fuentes terciarias, son absolutamente la opción correcta. Se trata siempre de emparejar el diseño de la investigación con el tipo de pregunta que tienes. Ahora, hay un escenario que parece la trampa final de todo este ecosistema. A ver. Supongamos que alguien aplicó el modelo PICO perfecto, entró a la base de datos correcta, y le aparece en la pantalla un metaanálisis recién publicado en la revista más prestigiosa del mundo. El sueño de cualquier investigador. Exacto. La metodología es impecable. Pasó la revisión por pares más dura imaginable. La pregunta es, ¿ya se puede aplicar esa información a ciegas al paciente que está sentado en la camilla? En absoluto. Para nada. Y este es, de hecho, uno de los conceptos más sofisticados que aborda el material. Un estudio puede ser científicamente perfecto en el papel y al mismo tiempo ser totalmente inútil en la clínica. Wow, eso rompe un poco el esquema. Sí, porque todo recae en aplicar un filtro triple que la gente suele confundir todo el tiempo. Calidad, confiabilidad y relevancia. Hay que marcar la diferencia entre los tres, porque me suena a que un buen titular o una buena conclusión puede engañar muy fácilmente a un profesional que está apurado. Pasa a diario. Mira, la calidad es puramente técnica. Evalúa el diseño interno del estudio. O sea, ¿se usó el grupo de control adecuado? ¿La muestra fue de 1000 pacientes o experimentaron con apenas 10? ¿El cálculo estadístico está bien hecho? ¿Eso garantiza que el estudio, digamos, no esté mal hecho desde la fábrica? Exacto. Luego tienes la confiabilidad. Esta aborda la ética y la consistencia de los autores. Por ejemplo, ¿declararon sus conflictos de interés? Ah, el tema del financiamiento. Importantísimo, porque si un estudio de altísima calidad técnica demuestra que, no sé, el exceso de azúcar no afecta el metabolismo para nada, pero resulta que en la letra pequeña dice que fue financiado por la industria de los refrescos, Su confiabilidad queda destruida en ese instante. completamente destruida sin importar su calidad técnica impecable. Bien, entonces tenemos un estudio de altísima calidad técnica, que además fue financiado con fondos públicos independientes, súper confiable. ¿Dónde entra entonces el riesgo del tercer filtro? El tercer filtro, la relevancia, es el más personal y clínico de todos. Evalúa si esa evidencia tan perfecta se ajusta a las realidades biológicas, sociales o económicas del paciente específico que tú tienes enfrente. Dani, un ejemplo de cómo fallaría esto. Imaginemos un ensayo clínico maravilloso sobre un nuevo medicamento antihipertensivo. Alta calidad, cero conflictos de interés, todo verde. Pero resulta que, si lees los métodos, el ensayo se realizó exclusivamente con hombres mayores de 65 años en Japón que tienen una dieta altísima en pescado. Ok, ya veo por dónde vas.
Si intentas aplicar esa misma dosis exacta a una mujer joven, que además está embarazada en un entorno rural de América Latina, con una dieta y una genética completamente distintas, pues ese estudio es científicamente irrelevante para tu caso particular. Aunque sea el mejor estudio del mundo. Exacto. La biología individual y el contexto social rompen la regla general. Eso realmente dimensiona la inmensa responsabilidad de interpretar la ciencia. Bueno, para ir cerrando esta exploración, queda clarísimo que el ecosistema biomédico no es un archivo pasivo, donde uno simplemente recoge un dato y lo copia en la receta. Para nada. Exige una actitud hipercrítica constante por parte del estudiante o del médico. Totalmente. Diferenciar entre un buscador exploratorio y una base de datos rigurosa, o saber cuándo exigir una fuente secundaria en lugar de un libro de texto, no es una mera curiosidad de academia. Es la línea divisoria literal entre el éxito terapéutico y la mala praxis. El mensaje central que se debe llevar quien nos escuche hoy es que la alfabetización informacional es una habilidad clínica. Es tan indispensable como saber interpretar un electrocardiograma. Sin la capacidad de evaluar críticamente el origen y el nivel de la evidencia, el profesional está navegando a ciegas. Expuesto a fraudes y a literatura obsoleta. Así es. Y para dejar a la audiencia con una provocación sobre el futuro inmediato. Porque hoy hemos dejado muy claro que el ecosistema depende de la pirámide de evidencia. O sea, las herramientas rápidas que salvan vidas, como UpToDate, o los manuales, funcionan únicamente porque hay equipos de seres humanos leyendo, evaluando y resumiendo la literatura primaria metódicamente. ¿Con pinzas? Pero, con la explosión actual de la inteligencia artificial generativa, ¿qué va a pasar con la confiabilidad de la ciencia médica en el momento en que estas inteligencias comiencen a redactar de forma autónoma resúmenes clínicos masivos? Que ya lo están empezando a intentar. Exacto. Entregando respuestas en 2 segundos, pero sin dejar un rastro claro y auditable hacia los datos originales revisados por pares. ¿Se estará gestando, tal vez, un nuevo nivel de evidencia? ¿Una evidencia cuaternaria sintética que va a desestabilizar por completo todos los filtros de calidad y relevancia que acabamos de describir? Es una interrogante inmensa. Definitivamente. Una pregunta gigante para analizar en la próxima guardia.